Este es el 11 más caro de Colombia. En la portería está Álvaro Montero, juega en el Vélez Sarsfield y tiene un valor de 1,5 millones de euros. Álvaro Ángulo, de Pumas, es el lateral izquierdo más caro del país. El futbolista nacido en Tumaco vale 2,5 millones. En el Bologna se encuentra su compatriota John Lucumí. El caleño tiene un valor de 25 millones de euros. Del Galatasaray llega Davinson Sánchez a ocupar la posición de defensa central. El nacido en Caloto tiene un valor de 20 millones. Y Daniel Muñoz, de Amalfi, es el lateral derecho más caro del país. El jugador del Crystal Palace vale 25 millones. Richard Ríos, de Begachí, entra en el 11 más cotizado. El jugador del Benfica, con 22 millones, es el pivote más caro de Colombia. Lerma, del Crystal Palace, ocupa la misma posición con un valor de 10 millones de euros. John Arias aparece como el extremo derecho más costoso. El oriundo de Quibdó, jugador del Wolverhampton, vale 17 millones de euros. Yasser Asprilla del Girona entra al 11 más valioso. El nacido en Bajo Baudó vale 15 millones de euros. En el extremo izquierdo aparece Luis Díaz. El oriundo de Barrancas, estrella del Bayern, vale nada más y nada menos que 70 millones de euros. Y el delantero centro más caro del país es Luis Suárez, jugador del Sporting CP. El Samario tiene un valor de 22 millones de euros. Este es el 11 más caro de Colombia. En la portería está Álvaro Montero, juega en el Vélez Sarsfield y tiene un valor de 1,5 millones de euros. Álvaro Ángulo, de Pumas, es el lateral izquierdo más caro del país. El futbolista nacido en Tumaco vale 2,5 millones. En el Bologna se encuentra su compatriota John Lucumí. El caleño tiene un valor de 25 millones de euros. Del Galatasaray llega Davinson Sánchez a ocupar la posición de defensa central. El nacido en Caloto tiene un valor de 20 millones. Y Daniel Muñoz, de Amalfi, es el lateral derecho más caro del país. El jugador del Crystal Palace vale 25 millones. Richard Ríos, de Begachí, entra en el 11 más cotizado. El jugador del Benfica, con 22 millones, es el pivote más caro de Colombia. Lerma, del Crystal Palace, ocupa la misma posición con un valor de 10 millones de euros. John Arias aparece como el extremo derecho más costoso. El oriundo de Quibdó, jugador del Wolverhampton, vale 17 millones de euros. Yasser Asprilla del Girona entra al 11 más valioso. El nacido en Bajo Baudó vale 15 millones de euros. En el extremo izquierdo aparece Luis Díaz. El oriundo de Barrancas, estrella del Bayern, vale nada más y nada menos que 70 millones de euros. Y el delantero centro más caro del país es Luis Suárez, jugador del Sporting CP. El Samario tiene un valor de 22 millones de euros.